En la Caja, un programa de entrevistas que genera un lugar de encuentro, un espacio para el análisis y la reflexión. En la Caja. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a En la Caja. Este espacio en el cual durante media hora vamos a recibir a nuestro invitado, vamos a conocer su historia y vamos a hablar de distintos temas. Hoy en La Caja es un placer recibir al actor, dramaturgo y director teatral Rafael Spregelburg. Rafael Spregelburg, 43 años, dramaturgo, actor, director, argentino. Rafael Spregelburg nació en Buenos Aires en 1970. Es dramaturgo, director de teatro y actor argentino. Comenzó sus estudios de teatro como actor, pero al poco tiempo se dedicó también a la dramaturgia. Entre sus maestros figuran Mauricio Cartum y el director Ricardo Bartis, entre otros. También cursó estudios de artes combinadas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. A partir de 1995 se dedicó también a la dirección. Ha dictado clases de dramaturgia y actuación en la Universidad de Antioquia, en la UNAM, las Universidades Nacionales de Rosario, Tucumán y Córdoba, la Casa de América de Madrid, el Centro Andaluz del Teatro de Sevilla, entre otros lugares, haciendo fuerte su rol docente. En el cine ha protagonizado los films El hombre de al lado, Agua y sal, Dígame, Las mujeres llegan tarde, El crítico, entre otras renombradas producciones. Sus obras están traducidas a más de 15 idiomas. Rafael Spregelburg, un sólido director, actor, docente, traductor, hoy se mete en la caja. Bienvenido a La Caja, bienvenido otra vez a Mendoza y es un gusto tenerte. Gracias. Tercera vez me decías recién que andás dando vuelta por esta provincia, en el marco ahora de la Feria del Libro, ¿no? Sí, sí. ¿Y en los otros marcos? Ya cubrí todos los marcos. Estuve la primera vez en el Festival de Teatro hace un par de años y hace muy poco para el Bafisi itinerante, ¿no? Presentar una película en el Bafisi en Mendoza. O sea que has pasado como actor, has pasado como hombre de televisión y de cine, ahora venís como dramaturgo, escritor. ¿Tú facetas? ¿Qué me falta? Un encuentro de traductores. Un encuentro de traductores. Puede ser. Bueno, bienvenido. Muchas Espero gracias. que estés muy cómodo acá. Te cuento más o menos cómo es la temática del programa. Vamos a ir viendo algunos informes que nos van a referenciar los temas en los cuales vamos a adentrarnos un poquito. Así que si te parece, comenzamos entonces con el desarrollo del programa. Adelante. Vamos entonces al primer informe. El cine, la TV y el teatro son lenguajes bien distintos. Sin embargo, Rafael Spregelburg se mueve en ellos como pez en el agua. La intensidad del teatro ha permitido que durante siglos sea esta expresión una pregunta que motoriza casi todas las decisiones personales. Pero el teatro, cuando se le pide al teatro que ofrezca las respuestas para la crisis que lo genera, el teatro enmudece, ¿no? No lo sé. Supongo que me acostumbré a vivir mi vida dentro del teatro. No sé si el teatro que hago es puro. Es más bien un híbrido. Más bien creo que lo más justo es decir que organizo en forma de teatro las inquietudes y deseos que me asaltan ante cada proceso creativo, dice Rafael a los medios. Cada uno sabrá dónde pone la pasión, sentencia Spregelburg. El actor, que pone el cuerpo y la pluma a muchos personajes, nunca deja de ser él mismo. No estoy esperando nada, solamente El teatro. Cada uno sabrá dónde pone la pasión. ¿Vos pones la misma pasión en el teatro como dramaturgo, en la actuación? ¿Es la misma pasión en forma permanente?
No, lo cierto es que, como pasa mucho, me parece, en mi generación y en este país, es muy común que aquí el teatro esté más bien motorizado por los actores, que luego empezamos a escribir y a dirigir, pero lo que hacemos es una sola cosa. Es muy difícil, ¿no?, distinguir. Uno tiene gustos personales, en el sentido que yo no tengo duda que lo que más me divierte es actuar, estar dentro de la obra, poner el cuerpo dentro de la obra. Por eso a veces uno usa la palabra pasión, como si la escritura o la especulación de producción de un material no requiriera también cierto grado de pasión y sufrimiento. Pero no, lo cierto es que no distingo la diferencia muy claramente entre una cosa y otra, y sí me parece que el teatro ofrece una posibilidad donde estar allí, estar en presencia, presente, ¿no? Esta es una diferencia muy, muy grande con otras formas de literatura. Como actor, comienza tu desarrollo como actor y cuando vos escribís, ¿lo haces pensándote como actor para esa obra o lo haces pensando como un escritor que escribe una obra despojado del resto? Es complicado, depende de la obra y depende del proceso que esté haciendo para escribirla, porque tengo, menos de los casos, esta escritura de escritorio, que es una suerte de especulación en el aire, que ni siquiera sé si la voy a hacer yo, si la va a hacer otro elenco, si se va a hacer en otro país. Últimamente, que muchas de mis obras son comisiones de teatros extranjeros, yo ni siquiera conozco a los actores que lo van a hacer, ni siquiera empecé a pensar en si eso es traducible. En realidad sí, siempre pienso que es intraducible y es medio paralizante, pero no... En algunos casos, insisto, se trata de... No hay una relación muy directa con el destino real de eso que estoy escribiendo. Y en otros casos es absolutamente directo, ya está repartido el casting entre los actores de mi compañía, el patrón Vázquez, ya sabemos exactamente qué le va a tocar a cada uno y evidentemente me escribo lo que creo que puedo hacer bien, que es uno de los problemas, porque no hay muchas cosas que pueda hacer bien, entonces me escribo con una paleta mucho más acotada, ¿no? Siento que cuando escribo sin saber si me va a tocar a mí o no, a veces las obras tienen una libertad más extraña, más simpática. En algún momento leí que vos decías que tratabas de cambiar los parámetros de escritura en cuanto a las obras de teatro y escribir de otra manera de lo que normalmente se escribe, tratando de alguna manera bajar el discurso a lo literario. ¿Cómo se referencia eso? Es una pregunta complicada. En realidad, probablemente lo que he querido decir es que es muy importante para mí entrenar, así como el pintor puede realmente trabajar sobre un arte muy conceptual y a veces ni siquiera pintar, sino poner cosas en una galería, pero tarde o temprano vuelve al traslado de la figura humana sobre el plano. Es decir, hay como ejercicios que siempre de alguna manera humanizan las técnicas. Yo creo que es muy importante que el escritor, quien intenta hacer de esto una literatura dramática, para luego, con posibilidades de teatro, de teatralidad y no solo de literatura, claro, exacto. Me parece que es muy, muy importante desconfiar de los propios límites de tu técnica, es decir, escribir con la mano izquierda, escribir aquello que es inconveniente para uno, escribir sobre aquello que desconozco absolutamente. Esos son los ejercicios, digamos, a los que probablemente me refiero cuando hablo de... Es decir, no me siento muy con el viento a favor escribiendo simplemente lo que me sale o por mero lirismo. No tengo mucho ese pensamiento de la escritura como expresión. Claro, no sos de dejarte llevar, digamos, por una idea así que salga, sino que... Bueno, sí, eso es indispensable porque si no, no podría llevarla a cabo. Pero te acotás... Sería la idea de otro, ¿no? Pero lo que quiero decir es que desconfío de mi propio gusto. Bien. Siempre me digo, pero esto que se me da tan fácilmente, yo no debería... bueno, siempre pienso de una manera un poco zen, que uno es como una taza medio llena, no debería llenarme de la otra mitad de lo que no tengo. Entonces, exploro mucho en la escritura, en la relación de la escritura con la filosofía, con cosas que desconozco, por supuesto, con la lingüística, con mi trabajo como traductor. A veces vengo de traducciones muy farragosas y entonces me doy cuenta que empiezo a escribir mejor porque estoy en un ejercicio permanente, y sobre todo cuando uno traduce a buenos autores, ¿no? Y aprende del proceso de buenos autores en otra lengua, ¿no? Y trata de aplicarlo a su propia lengua. Pero sí, me parece importante eso de extrañarse. Probablemente porque escribo como un actor y de alguna manera me parece que los actores estamos acostumbrados a encarnar
cosas que somos y que no somos también. Y en cuanto a la temática, ¿se da esta misma, no sé si decir dualidad o esta misma búsqueda entre dos lugares? Digo, lo que vos querés escribir y lo que por ahí te gustaría escribir para que el público de teatro lo consuma, o no se da esta dicotomía. No. Bien, fantástico. No sé, O sea, qué es lo que el público quiere consumir, no sé en qué ¿pensás momento. en lo que a vos te referencias? Sí, no, después Digo, cruzo los dedos, quiero decir, no se trata, al menos un teatro de choque en el sentido de... A eso me refiero. Lo que a la gente le gusta es esto, entonces vamos a agredirla, vamos a mostrarle su gusto burgués. No va conmigo. La verdad es que espero que el espectador esté, por regla de azar, en una sintonía similar a la mía, y soy muy fiel a lo que me propongo en cada espectáculo. A eso me refiero, porque por ahí puede estar la trampa por el otro lado, digo, en algunos autores, de tratar de hacer algo más popular, por decirlo de alguna manera. A algunos les sale bien, a mí no me saldría, no sé, si me saliera a lo mejor lo probaría, pero me parece que no tengo esa capacidad de anticipación. Más bien creo que si un espectáculo o un diseño tiene voluntad artística, es porque es muy coherente con su propia unidad, con su propia poética. Buenísimo. Y más bien no tiene tan en cuenta el fenómeno de la recepción. Lo tiene de manera idealizada, sí, uno escribe para un espectador ideal, alguien que se parece a alguien al que le gustará la obra, pero si eso tiene cara o si es una mayoría, no lo sé. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con el segundo informe, si te parece. Muy bien. Vamos a un corte, enseguida volvemos aquí en La Caja. Según supo declarar a los medios el mismo Rafael, que en el cine ha encontrado desafíos inesperados y que es una suerte de vacación de su propia neurosis. El cine es muy proclive a olvidar o menospreciar los elementos humanos que lo componen, ya que su despliegue técnico y maquínico es impresionante. Pero en las óperas primas esto rara vez sucede, dice Sprechelburg, en clara alusión a su participación en Días de vinilo y El Crítico, los últimos films en los que ha trabajado, que son óperas primas. Me parece que cuando una película una obra de arte deja lugares abiertos, la gente los completa con su propia esencia, por eso la película parece tener algo de esencial. En El hombre de al lado, 2009, el nuevo opus del binomio conformado por Mariano Cohn y Gastón Duprat, Sprechelburg interpreta a un arquitecto y diseñador que debe lidiar con un vecino un tanto particular. En esta comedia dramática, Rafael no deja de lucirse. Al mismo tiempo, se observa que muchos actores del teatro van apareciendo cada vez más en la pantalla grande. Bueno, creo que la pregunta está como planteada, digo, parece como una cierta renovación. ¿Cómo lo ves vos? No lo sé. Es probable que sí esté pasando que algo nuevo, que es que los directores de cine se han empezado a interesar en lo que está ocurriendo en las ficciones teatrales y han empezado a conocer actores notables del teatro que antes a lo mejor no hubieran ido a visitar. Me parece que esto tiene que ver también con algunos modelos que el teatro independiente ha comenzado a instalar, narraciones muy divertidas, muy complejas, y a veces, como sus recursos son más humanos, más limitados a lo posible, con un desarrollo que el cine le envidia, ¿no? Quiero decir, en el tiempo que mis amigos directores de cine hacen una película, yo puedo hacer 5 obras de teatro, y me parece que es justamente porque los recursos que se manejan en el teatro son más sencillos. En otra época me parece que los directores de cine tenían un prejuicio enorme para con los actores de teatro. Les parecían que sobreactuaban en cine. Sí, ¿no? Sí. Me parece que había dos modelos completamente diferentes sin entender que en realidad el actor también puede elegir o comprender los lenguajes. ¿Vos sabés que ese prejuicio se trasladaba casi, te diría, a la teleaudiencia o a la persona que iba al cine? Hacía sin tener mucho conocimiento, decía, este es actor de teatro. Era como un preconcepto, ¿no? Sí, que además regido por la idea de que el teatro es más solemne, como que la actuación teatral es más solemne, que en la televisión o en el cine se prefiere a la persona natural. Esa persona natural es una construcción
complicada Claro. de un actor con oficio también. El verdadero problema es que en cine o en tele también pueden actuar no actores y hacerlo muy bien en un sentido. Cuando una película requiere narrar tu vida, nadie mejor que vos lo va a poder encarnar, aunque no tengas conocimientos poéticos sobre cómo se actúa. Entonces esta confusión me parece que genera este pensamiento. Lo cierto es que yo pienso optimistamente que un actor formado en el teatro también puede componer dentro de los lenguajes del cine, y es algo que no necesariamente se da a la inversa. Actores que por trabajar en cine o en televisión no desarrollan su voz y luego no pueden estar en un teatro 500 localidades porque no se los escucha, y entonces ahí sí empiezan a trabajar de una manera que ya no está de moda, ¿no? Estas obras donde todo es solemne y gritado porque la propia técnica está descuidada. ¿Te sentís cómodo actuando en cine? ¿Te sentís bien? ¿O necesitas prepararte psicológicamente para decir, bueno, necesito crear este personaje, necesito recrearlo, necesito meterme mucho en él? ¿O lo haces fluidamente? Digo, pensando, por ejemplo, en el personaje que compusiste en El hombre de al lado, ¿no? Que además tenías a Daniel Araoz enfrente, que cualquiera de nosotros quisiera matarlo. Ya con solo verlo, te imaginás con tenerlo viviendo al lado. No, pero la película es naturalmente tiene una estrategia de diseño fantástica. Ponerlo a Daniel, con quien es un placer trabajar, porque es además muy buen compañero y muy divertido, junto a mí, implicaba que estaban dadas casi la mitad del juego estaba ganado. Era evidente que eso era mezclar agua y aceite y que ambos nos hacíamos más fácil la tarea. Cuanto más él era él, bueno, más simple. Pero lo cierto es que esa película se ensayó mucho. Comparado, yo pensaba que no. Comparado con lo que son otras películas donde prácticamente no hay ensayo de todas las situaciones. El cine piensa que el actor llega al set y que actúa de manera automática lo que tiene que hacer solo porque el set ya está preparado. Y no es así. Hay unas cosas que son máquinas, cámaras, engranajes, y hay otras cosas que son seres humanos. Claro. Pero como el director tiene que manejar todo más o menos con la misma atención, muchas veces se olvida que el actor necesita otras cosas. Cuando los directores comprenden que estas cosas que necesitamos los actores son muy simples, muy básicas. Por ejemplo, saber si tengo que hacer la escena en un solo plano o si lo voy a tener que cortar 3 o 4 veces. Parece una tontería y a veces los directores ni siquiera te lo informan antes de la toma. Pero después te dicen, bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con este otro plano, entonces acordate que cuando dijiste tal cosa agarraste la taza con esta mano, la continuidad, la maldita continuidad que no existe en el teatro, y que cuando lloraste estabas diciendo tal palabra. Entonces pretenden que uno vaya a repetir algo tan impredecible como la emoción o la expresión singular en 3 o 4 tomas idénticas para que los planos peguen. Yo me siento cómodo porque por algún extraño motivo lo puedo hacer. Ajá. Todavía no sé por qué. Y espero no saberlo porque creo que cuando lo sepa se acaba el misterio. Pero en general he tenido experiencias como muy gratas porque los directores me dicen, bueno, ya que podés, ¿podemos hacer esto en 2 planos? Pero es muy difícil. Nadie te lo enseña, no se aprende. ¿Cómo ser tan riguroso con tu propia expresión que la puedas cortar de manera tal que el editor luego... Que todas las tomas le sirvan, ¿no? Que es la gran ganancia, digamos, económica y poética del cine. ¿No? Esto que vos decís en serio es fundamental, ¿no? El actor de teatro comienza y termina su, digamos, actuación mientras está en el escenario, 1 hora y media, 1 hora, 2 horas, lo que dure la obra. Sin embargo, la repetición al extremo exige para el actor de cine, en este caso, una preparación singular, ¿no? Es que no hay preparación posible, porque ¿cómo hacer? A ver, en el teatro uno no solamente tiene una continuidad emocional y de discurso, sino que además se ensaya para que las cosas que uno ha decidido que ocurran en ese tiempo. Exacto. El cine está totalmente fragmentado. A veces se filman 5 minutos para extraer 10 segundos de esos 5 minutos que son los que valen o los que se necesita con esa cámara. Uno dice, bueno, me voy a preparar. Yo he tenido, por ejemplo, películas como Agua y Sal, que se filmó en Mar del Plata, está filmada en un barco. ¿Sí? Y todo divino, el guión, qué bueno, barco. Nadie contó con que en el barco el 80% del equipo iba a estar vomitando durante la película y que algunas tomas las hemos hecho el director de fotografía y yo prácticamente sosteniendo la cámara, que éramos los únicos que quedábamos vivos.
Y dices, ¿cómo me preparo para eso? Me tiraban al mar, me tenían que rescatar del mar. Claro. ¿Cómo me preparo para eso? En realidad, el mar era mi propia escenografía. En el momento que te tiran, la escena ocurre porque es tan extrema la realidad que no hay preparación, hay simplemente adaptación. Vamos al próximo informe, Rafael. ¿Debo ponerme serio y decir que odio la injusticia, la traición, el desamor, la intolerancia? ¿O debo ponerme anecdótico y señalar que odio el huevo duro, el pescado, el cilantro, las azafatas de Iberia, la TV basura? Esto lo dijo Rafael Sprechelburg en una entrevista en donde, además de hablar de sí mismo, se desliza por los caminos críticos del fenómeno de la televisión. Un hombre que hizo Historias del Corazón, capítulo 27, Sangre de mi sangre, Tiempos compulsivos, TV por la inclusión, entre otras producciones, y que trabajó bajo las directivas de Gustavo Lupi, Daniel Barone, Juan José Campanella, Daniela Goggi, Santiago Van Damme y Alejandro Machi, analiza la televisión argentina y reflexiona sobre las últimas producciones audiovisuales en La Caja. Bueno, hablamos de teatro, hablamos de televisión y hablamos de cine, perdón, y hablamos de televisión. ¿Cuál es la diferencia que vos sentís con respecto a cuando haces televisión, cuando haces este tipo de televisión rodeado con actores que son más de cine? ¿Se nota alguna diferencia? ¿Se nota otro modo de encarar el arte artístico, en este caso audiovisual? Sí, de hecho yo, con todo debido respeto, porque ustedes hacen televisión, no creo que en la televisión haya arte realmente. No hay muchas posibilidades, no están dadas las condiciones. Lo que hay es gente muy talentosa que puede a veces acercarse a algunas pretensiones personales. Pero, a ver, la diferencia entre el cine y la televisión es que el cine suele ser el proyecto de alguien con un deseo muy fuerte de llevar a cabo un discurso, una poética, mientras que la televisión quiere claramente fabricar un buen producto. La diferencia es fundamental. Yo no hablaría de arte en ese caso, de un entretenimiento bien armado, pero se especula con que, en general, con que lo vea mucha más gente. Claro. ¿Una cuestión monetaria, una cuestión económica ahí de por medio? Sí, no, es que el propio medio es el mensaje, es decir, la televisión... salvo a partir de algunos cambios que se empiezan a verificar lentamente en estos últimos años con la democratización del acceso a la TV y donde aparecen programas de muchísima singularidad que no parecen tener en cuenta si a la gente les va a gustar o no, porque tener en cuenta eso previamente es lo que determina que la televisión se muerda la cola y se copia a sí misma todo el tiempo. En cambio, para que aparezcan nuevos contenidos y por lo tanto deseos más individuales, no empresariales, esta es la diferencia. El cine sigue siendo, creo yo, aunque insuma mucho dinero y demás, el deseo de una persona. Esto uno lo ve claramente en televisión, cuando hay algún problema de guión, o, bueno, se cayó una locación y hay que reemplazar una escena por otra. ¿Quién toma estas decisiones? ¿Cómo las toma? Si son decisiones estéticas, si se hace de la desventaja una nueva ventaja. No, casi siempre es poner parches porque el programa, the show must go on, digamos, el programa tiene que salir. Sí. Hoy hay otro paradigma, o está cambiando ese paradigma, con algunos sectores a los que poco les interesa el resto, digamos, y se ponen a hacer televisión en serio, digamos, por lo menos con otros contenidos. Sí, o modelos tomados de países culturalmente más ricos en ese sentido, ¿no? Me parece que en este momento Estados Unidos está haciendo la mejor televisión y más delirante incluso que su propio teatro y que su propio cine. El cine norteamericano se ha vuelto prácticamente infantil y en cambio hay series de muchísimos... ¿Pero por qué? Porque Estados Unidos ha encontrado la manera de venderle eso a muchos públicos en todo el mundo. Entonces se lo puede permitir, pues se lo puede financiar. Lo que la televisión argentina no está logrando es programas de audiencia masiva con calidad artística, pero cuando digo artística digo de riesgo, de búsqueda y no simplemente la verificación del gusto de la gente. Claro, generalmente, digamos, van a lo seguro los empresarios argentinos, ¿no? Pero ¿y por qué irían a lo inseguro en un mercado? En ese caso no harían televisión, harían otra cosa. Claro, no quieren perder plata. Vos has trabajado en otros, digamos, en estos capítulos que decíamos, o en esta televisión que decíamos que está buscando otra mirada, y con directores de cine que empiezan también a trabajar en esto de la televisión. ¿Crees que esto se puede potenciar, que se puede seguir creciendo esta
esta nueva televisión, por decirle nueva entre comillas, digo, ¿no? A mí me parece que sí, en la medida en que se cumpla, digamos, lo que está establecido en la ley de medios y que estos programas no queden encajonados o sean imposibles de localizar. Las últimas ficciones que me han ofrecido, que además salen todas juntas porque parece que todos los subsidios salen al mismo momento, se filman todas a la vez, uno encuentra guiones muy interesantes. Yo ahora estoy por filmar, por ejemplo, una serie que va a dirigir Diego Lerman, que se llama La Casa, que parecen realmente escritos por escritores, ¿no? Con una... Las otras cosas también están escritas por escritores. Estuve en Tiempos Compulsivos, escrito por Javier Daulte, que era una delicia en cuanto a sus diálogos y demás. Pero obedecen a encargos o pedidos de otras personas. Claro. La diferencia es cuando el escritor está al servicio de una producción o debe responder a los caprichos del casting o de cuestiones, y cuando es el proyecto de unos artistas, ¿no? Me parece que esto empieza a valorarse un poco más porque están dados los recursos para poder hacerlo. Lo que va a faltar es que esto tenga tanta difusión como lo otro, para que la gente que está en su casa y prende la televisión tenga la opción entre ver algo muy malo y algo muy bueno, que es lo que por ahora no hay con tanta facilidad. Bueno, estamos trabajando en eso, digo, ¿no? Esto de televisión digital abierta me parece que es una buena opción, ¿no? Por lo menos tener la posibilidad de generar canales donde la gente tenga la opción de ver buena televisión. ¿Esto? Sí, sin duda. Me parece que si las opciones existen, entonces sí podemos empezar a hablar de la televisión como una cosa distinta de un mero mercado para vender detergente en los intervalos. ¿Qué detergente estamos vendiendo ahora? No vendemos detergente todavía. Por ahora podemos hablar de esto. ¿Alguna vez dijiste que le habías escuchado decir a Pinter, escribo una obra nueva para corregir los errores del anterior? ¿Cuáles son tus errores reconocidos que te permitieron seguir escribiendo? Reconocidos o no, en realidad claro. la frase me gusta mucho porque implica pensar que uno no fabrica productos, que uno está siempre en una búsqueda determinada que se va renovando y que uno no termina. Realmente es muy difícil decir me retiro de la escritura, sería como suponer que uno ha fracasado en ese proceso de búsqueda, ¿no? Me parece interesante pensar que uno está corrigiendo los errores de la obra anterior, que me ha salido demasiado larga, demasiado críptica, demasiado complicada, demasiado simple. Los errores son siempre distintos, pero uno dice, como la anterior me salió así, tengo el deseo de volver a escribir para que esto no me vuelva a pasar. Uno vuelve a cometer los mismos errores o vuelve a cometer errores nuevos, ¿no? Fallar de nuevo, fallar mejor, dice Beckett. Y parece que ese es me parece a mí es un mandato muy simpático y muy útil para el artista. Rafael, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bienvenido a La Caja, bienvenido otra vez a Mendoza y es un gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Señores, llegamos así al final de un nuevo encuentro aquí en La Caja. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Si un espectáculo o un diseño tiene voluntad artística es porque es muy coherente con su propia unidad, con su propia poética y más bien no tiene tan en cuenta el fenómeno de la recepción.